Ya vamos a ir empezando. Bueno, la palabra de hoy se titula Jesús sana al siervo de un centurión. Dijimos, está en San Mateo capítulo 8 a partir del versículo 5. Dice así la palabra de Dios. Entrando Jesús en Capernaum, vino a él un centurión, rogándole y diciéndole: Señor, mi criado está postrado en casa, paralítico, gravemente atormentado. Y Jesús le dijo: Yo iré y le sanaré. Respondió el centurión y dijo: Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo. Solamente di la palabra y mi criado sanará. Porque también yo soy hombre bajo autoridad y tengo bajo mis órdenes soldados. Y digo a este: ve y va, y al otro: ven y viene, y a mi siervo: hace esto, y lo hace. Al oír Jesús se maravilló y dijo a los que le seguían: de cierto os digo que ni aun en Israel he hallado tanta fe. Y os digo que vendrán muchos del oriente y del occidente y se sentarán con Abraham e Isaac y Jacob en el reino de los cielos, mas los hijos del reino serán echados a las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Entonces Jesús dijo al centurión: ve, y como creíste, te será hecho. Y su criado fue sanado en aquella misma hora. Amén. Gracias a Dios. Una hermosa palabra. Vamos a bajar un poquito la música. En el nombre de Jesús. Es una hermosa palabra, un hermoso mensaje. Como sabemos, ¿no? Jesús recorría las ciudades, no solo se quedaba en un solo sitio. Mismo él había dicho en una ocasión, cuando las personas querían seguir a Jesús: Señor, Maestro, queremos seguirte, queremos ser tus discípulos. Y Jesús les dijo, ¿no? Bueno, las zorras tienen sus cuevas, sus guaridas, pero el Hijo del Hombre no tiene dónde apoyar su cabeza. ¿Qué quiere decir con esto? Jesús era una persona nómade. Cuando empezó su ministerio, él no tenía su casa, su palacio, él no tenía sus sillones donde sentarse, sus comodidades. Él tenía una sola meta: servir a Dios, al Dios Padre, y cumplir la misión que Dios Padre le había dado. Y en todo esto él se movía de ciudad en ciudad, y como sabemos, como ya lo explicamos más en una ocasión, Jesús se movía por sus propios medios. Iba caminando de una ciudad a otra, o a lo sumo se subía a un barco para ir de una costa a otra, pero no había los medios de transporte que hay hoy en día. Y sabemos que en ese tiempo se caminaba por el desierto, la noche fría, los días calurosos. Aún así Jesús, con todo su amor que tenía con la humanidad, y que sigue teniendo hoy porque hoy está vivo, en el nombre de Jesús, él cumplía con su misión. Y su fama se extendía, ¿no? Bueno, de boca en boca, de oído en oído, iba la fama de Jesús. Este hombre es un profeta de Dios, hace milagros, realmente es el Mesías. No sabemos bien qué decía la gente, pero dentro de todo esas cosas seguramente las decían. Y todo este mensaje también llegó a este hombre, ¿no? Un hombre de guerra, un soldado romano, un centurión, que ni siquiera era parte del pueblo de Dios, no era parte de los judíos. Era como decir un gentil, un mundano. Era un hombre de guerra, un soldado que pertenecía al imperio romano, en el nombre de Jesús. Y tenía a uno de sus criados, a uno de sus siervos enfermo, y dice que estaba postrado en cama. Ahora, cuando este hombre oyó de hablar de Jesús, se acercó a donde él iba pasando y vino a él, ¿no? Y como dice las Escrituras, ¿no? Entrando Jesús en Capernaum, vino a él un centurión rogándole. Y dijo: Señor, mi criado está postrado en casa, paralítico, gravemente atormentado. Bueno, ¿qué quiere decir esto? Bueno, estaba paralítico, estaba postrado en cama y estaba gravemente atormentado, estaba poseído por un espíritu de enfermedad, un espíritu de demonios y a la vez un espíritu de enfermedad. El hombre no solamente estaba enfermo con una enfermedad física, también tenía una enfermedad espiritual causada por los demonios.
Y diciéndole, Señor, mi criado estaba postrado y gravemente atormentado. Y Jesús le dijo, yo iré y le sanaré. Jesús le dice, bueno, vamos a tu casa. Voy a orar por él y él se va a curar, él se va a sanar. Voy a echar ese demonio, voy a echar afuera esa enfermedad y este hombre se va a curar. Tu siervo, tu discípulo se va a curar. Y acá viene la respuesta, ¿no?, del centurión. Le dijo, Señor, no soy digno de que entres en mi casa. Él se reconocía como un hombre pecador, como un hombre que estaba apartado de las cosas de Dios y reconocía que no era parte del pueblo de Dios, del pueblo judío de esa época. Y le dice, no soy digno de que entres en mi casa. Y dice, solamente di la palabra y mi criado sanará. ¿Qué le quiere decir? Da la orden para que esa enfermedad se vaya, da la orden para que ese demonio abandone ese cuerpo, da la orden para que su cuerpo se sane, se regenere en el nombre de Jesús y él se va a curar. Y le agrega, ¿no? Dice, porque también yo soy un hombre bajo autoridad y tengo bajo mis órdenes soldados. Y digo a este, ve y va, al otro, ven y viene, y a mi siervo, haz esto y lo hace. En el nombre de Jesús. ¿Qué quiso decir este hombre, no? Sabemos que Jesús es el Rey de Reyes, es el Señor de Señores. También sabemos, por la palabra misma, que Jesús es el Señor de la guerra. Ahora, con todo esto, ¿no? Siendo un rey, tiene que tener todos sus súbditos, todos sus séquitos. Ahora, siendo el rey de la guerra, tiene que tener todos sus soldados bajo su mando. Ahora, este hombre reconoce que esos demonios, esos espíritus que estaban atormentando a su criado, a su siervo, antes eran ángeles que estaban en los cielos. Y esos ángeles, aunque hoy estaban rebelados en contra de Dios, estos demonios, aunque se habían apartado de Dios y habían sido lanzados a la tierra, aún hoy tienen que seguir obedeciendo a la autoridad de Jesucristo. Este hombre reconoció lo que el propio pueblo de Israel no reconoció, que Jesús era el soberano del universo, y que todo estaba bajo su mandato, bajo sus órdenes. Que si Jesús decía, haz esto, había que hacerlo, así fuera un demonio. Si Jesús decía a un cuerpo enfermo, sánate, el cuerpo tenía que obedecer, se tenía que sanar. ¿Por qué? Porque Jesús fue quien creó ese cuerpo, quien participó en la creación con el Dios Padre. En el nombre de Jesús. La palabra misma nos dice, ¿no? En Isaías, ¿cuánto tiempo antes de que Jesús camine aquí a la tierra? Por sus llagas nosotros ya fuimos curados. Ahora, todavía no estaban las llagas de Jesús, porque todavía no había sido crucificado. Pero la autoridad de Jesús es de la eternidad hasta la eternidad. Por eso se dice que es el alfa, el omega, el principio y el fin. Y todo lo que se mueve en el universo tiene que obedecer la voz de Jesucristo. ¿Por qué pensamos, no? Esto es para que piensen un poco, ¿no? Los planetas se sostienen en el aire, en la nada, y sin embargo son ordenados. ¿Cuántos millones de años tiene la Tierra? Y sin embargo, año tras año, su rotación es de 365 días. No se pasa ni un minuto, ni una hora, ni un mes, porque si no sería un caos. Las horas, llega la hora, pum, las 24 horas, la Tierra se movió a esa hora, y ahí está, la Luna está en su lugar, el Sol está en su lugar, los otros planetas están en su lugar. ¿Por qué? Porque se mantienen a la orden de Jesucristo, a la orden de Dios, en el nombre de Jesús. Porque antes la Tierra era golpeada por tantos asteroides, que hasta hay cráteres, o dijeron que, bueno, los dinosaurios se extinguieron por eso. ¿Y por qué hoy no pasan esas cosas? Porque Jesús mantiene a los asteroides, a lo que es externo a la Tierra, para que no causen esas catástrofes. Sin embargo, la palabra de Dios nos dice que en un tiempo no muy lejano
van a caer los asteroides de nuevo a la Tierra como cayeron en el pasado. Entonces todo se tiene que mantener sujeto a la palabra de Jesucristo. Este hombre reconoció lo que muchos, hasta yo creo que hasta sus discípulos, no habían reconocido hasta ese tiempo. Que lo que Jesús decía tenían que obedecer, así sean los demonios, así sea la enfermedad, así sea un cuerpo paralítico de nacimiento, no importaba, pero lo que Jesús decía, la orden que él daba, eso, así sea algo muerto, tenía que obedecer. Por eso hasta los muertos resucitaban. En el nombre de Jesús. Jesús se maravilló y lo puso como ejemplo y dijo: de cierto os digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. Ahora, la fe, ¿qué es? La certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Este hombre tenía la seguridad de lo que esperaba, él tenía la seguridad de que su siervo iba a ser sanado por la palabra de Jesucristo a la distancia. Y tenía la convicción de que Jesús era la autoridad suprema en el universo, en nombre de Jesús. Ahora, para redondear un poco, en el nombre de Jesús, Jesús le dice, ¿no? Realmente no he visto en Israel tanta fe. Y dice, yo os digo que vendrán muchos del oriente, del occidente, y se sentarán con Abraham, e Isaac y Jacob en el reino de los cielos. Mas los hijos del reino serán echados a las tinieblas de afuera, y allí será el lloro y el crujir de dientes. Bueno, acá los que dicen vendrán del oriente, del occidente, en todo eso entramos nosotros. Nosotros hoy estamos en Argentina, ¿no? Y si hay alguien mirando a otro país, bueno, gloria a Dios. Pero no era parte del pueblo de Israel, del pueblo primeramente escogido. Entonces nosotros entramos de eso. Si tenemos esa fe para creer que Jesús es el soberano Rey, que gobierna el universo por sobre todas las cosas, gloria a Dios, el día de mañana, cuando partamos de esta tierra, nos vamos a sentar con Abraham, con Isaac, con Jacob. Y quizá las personas, los israelitas que rechazaron a Jesús, que tuvieron la posibilidad de reconocerlo y no lo hicieron, acá la palabra dice que van a estar en las tinieblas, van a ser lanzados al infierno. En el nombre de Jesús. Ahora, para que entendamos qué tiene que ver esta palabra hoy con nosotros, ¿no? La palabra de que Jesús envíe la palabra. Estamos acostumbrados, ¿no? De años, décadas y hasta centenares de años a congregarnos en un templo, 4 paredes. Estamos bien, por ahí dejamos de ir a la iglesia. Estamos mal, nos enfermamos, tenemos un problema X, acudimos de nuevo a la iglesia. Vamos a la iglesia a buscar de Dios. No, venga hermano, venga a buscar de Dios, tiene que ir al templo a buscar de Dios. Es como que si el templo, si esas 4 paredes fueran nuestra salvación, fueran nuestro refugio, nuestro castillo fuerte. Hoy por hoy, bueno, tenemos esta pandemia, no podemos. Ya había unos hermanos en la semana preguntándome cuándo abríamos la iglesia de nuevo. Porque bueno, las nuevas directivas de la nación ya podríamos abrir si quisiéramos. Ahora, ¿qué pasa? ¿Qué nos enseña Jesús con esta palabra? No importa dónde nosotros estemos. No importa si usted está en su casa, si yo estoy en la mía, si el otro hermano está en su casa, o si está trabajando, o está en un colectivo. Lo que importa es que creamos que Jesús tiene la misma autoridad ayer, tiene la misma autoridad hoy, y va a seguir teniendo la misma autoridad mañana. Y ahora, esa autoridad también nos las dio a nosotros a través de la fe. Y quiero compartir una palabra para complementar esto, en el nombre de Jesús. Está en San Juan, capítulo 14, versículos 12 al 14. Dice así la palabra de Dios: ciertamente les aseguro que el que cree en mí, las obras que yo hago también él las hará, y aún las hará mayores, porque yo vuelvo al Padre. Cualquier cosa que ustedes pidan en mi nombre, yo la haré. Así será glorificado el Padre en el Hijo. Lo que pidan en mi nombre, yo lo haré. Amén, gloria a Dios. ¿Qué dice la palabra de Dios? ¿Qué nos dijo el propio Jesús?
que las mismas obras que Jesús hizo, nosotros haríamos si creemos en Él, en el nombre de Jesús. Y que también nos dijo, todo lo que le pidiéramos al Padre, en el nombre de Jesús, Él nos la hará. Ahora, ¿dónde está Jesús? Bueno, Jesús estaría en el tercer cielo hoy. ¿Dónde está eso? No sabemos. No sabemos si está lejos, si está cerca. Ahora, espiritualmente tenemos al Espíritu de Dios, tenemos al Espíritu Santo. Gloria a Dios, ese está cerca y tiene que estar cerca porque tiene que estar adentro nuestro. Ahora, pero el Dios Padre y Jesucristo tienen que estar sentados en su trono. Ahora Él dice, ¿no?, que si nosotros le pedimos algo al Padre en el nombre de Jesús, Él lo haría hoy en día. Pero ¿qué nos dice también? Que las mismas obras que Jesús hizo, nosotros las podemos hacer si nosotros creemos en Él. Entonces, ¿en qué sentido? Bueno, Jesús nos enseñó, si le dicen a este monte que se quite y se eche en el mar, Él obedecería, si nosotros no dudamos. Si le decimos a ese árbol que se quite y se vaya para allá, también nos obedecería. La fe, la palabra. Ahora, como decimos, como siempre les explico, no me sirve nada decirle a una montaña que se corra de ese lugar. Es una tontería. Decirle a un árbol que se desarraigue y que se vaya para allá. Tampoco me sirve. Yo prefiero que el árbol esté ahí con sus hojas y generando oxígeno. En el nombre de Jesús. Ahora, ¿qué me pasa con este caos que tenemos en la salud? Porque en sí es un caos que afectó la salud del mundo entero. En el nombre de Jesús, y tocó a conocidos, tocó a desconocidos, tocó a familiares, tocó a vecinos, tocó a hermanos en Cristo. Entonces, ¿cómo utilizo yo lo que Jesús me enseñó? De la misma manera, envío la palabra de sanidad para sanar a esa persona, para sanar a ese enfermo. Y gloria a Dios, tenemos que entender eso, que no eran las cuatro paredes de la iglesia los que nos ayudaban, los que nos reconfortaban, donde acontecía el milagro, porque creo que hoy, estoy seguro que así es, en este tiempo, con las iglesias cerradas, están aconteciendo más milagros que con las iglesias abiertas. En el nombre de Jesús, hoy por hoy, no es por orgullo propio, sino por darle glorias a Dios. Los pedidos de oración que nos mandan los hermanos, y ustedes lo saben, todos Dios respondió. No hubo un solo pedido de oración que Dios no haya respondido. En el nombre de Jesús, realmente se cumple la palabra que dice acá. El que estaba enfermo fue sanado. Estaban en terapia intensiva, los médicos decían, se va a morir, se muere mañana, prepara el velorio o la urna para que le entreguemos la ceniza. Y no, en el nombre de Jesús batallábamos y se sanaba, se curaba y hoy lo tenemos en casa. Gloria a Dios. ¿Cómo puede ser? ¿Por qué? Porque es la fe, es la palabra que enviamos. Tenemos que seguir creyendo en eso. No nos tiene que limitar un cubículo donde nos sentamos, donde, bueno, vamos religiosamente. ¿Por qué? Porque el Espíritu de Dios tiene que estar en nosotros. La palabra de Dios está en nosotros y Jesús sigue siendo el soberano del universo. En el nombre de Jesús. Así que, hermanos, hermanas, que sigamos creyendo. Y como el propio Jesús nos dijo, no, bueno, si creen las mismas obras que yo hice, haremos en el nombre de Jesús. Y si hay un problema, bueno, en Jesús está la solución, en el nombre de Jesús. Así que, hermanos, hermanas, los invito a que sigamos creyendo, a que sigamos con nuestra fe activa y creyendo sin dudar, ¿no? Porque la misma palabra me dice, el que duda no crea que vaya a recibir algo. En el nombre de Jesús, el propio Jesús nos enseñó esto. Entonces, si nosotros pedimos algo, tenemos que creer que ya tenemos las peticiones cumplidas, como también su palabra lo dice. En el nombre de Jesucristo de Nazaret. Y como este centurión, ¿no? No era una persona, por lo que dice acá, no era una persona religiosa. No era una persona que pertenecía al pueblo de Dios. Era un mundano y hasta era un soldado, una persona que pertenecía a un ejército, que pertenecía al imperio de esa época, que era un imperio tirano, donde ejercían su poder sobre los pobres, sobre los humildes y sobre todo el que se le pasaba por adelante. Sin embargo, este hombre reconoció que era pecador delante de Dios
y que no tenía ni siquiera derecho de que Jesucristo entrara en su casa. Pero sin embargo tenía toda la fe puesta en que Jesús seguía siendo el soberano del universo, en el nombre de Jesús, y que no había nadie que pueda negarse a la autoridad de Jesús. Así sean los demonios, así sea la enfermedad, así sea un problema, en el nombre de Jesús tenía que salir. Así que hermanos, hermanas, vamos a estar orando ahora para que nuestro Dios siga respondiendo, no por nuestras justicias, sino porque Él sigue siendo el soberano de este universo. En el nombre de Jesús. Amén. Vamos a orar por Eduardo Pérez, con COVID, que está con COVID, Eugenia González, por su salud también, anemia, por Karina Brum, también por su salud. Vamos a estar orando por ellos. Y bueno, vamos a estar orando en general también por todos los problemas que está pasando esta sociedad, el mundo entero. En el nombre de Jesús, sabemos que no es un tiempo fácil, no es un tiempo holgado, donde podemos decir, nos podemos relajar, pero es un lindo tiempo para que se manifieste el poder de Dios. En el nombre de Jesús. Bueno, si estamos todos bien, tenemos salud, tenemos plata, tenemos, no sé, nos llevamos bien con nuestra pareja, nuestros hijos son educados, no hay droga, no hay nada, no hay robos en las calles y la gente se olvida de Dios. Ahora tenemos todos estos problemas, gloria a Dios, es donde se tiene que manifestar el poder de Dios y mostrar que hay una diferencia entre los que creen y los que no creen, en el nombre de Jesús.